Cinta Isabel Vidal Aldana, egresada de la licenciatura en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, titulada con mención honorífica. Dedicada principalmente a la investigación arqueológica del noroccidente de México, ha participado en los proyectos Investigaciones Arqueológicas del Área Centro-Oeste de Durango e Investigación y Conservación de las Casas en Acantilado de la Cueva del Maguey, Durango, a cargo del Dr. José Luis Ponzo Díaz. Dirigió la temporada 2012 del proyecto Atlas Arqueológico de las Costas de Guerrero. Ha sido ponente en diferentes foros académicos, como el Simposio Internacional Carl Lumbodt, en la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, la primera y segunda Mesa Redonda de Arqueología Aztlán, entre otros. Fue docente en la licenciatura en Arqueología de la ENA, impartiendo la asignatura Reconocimiento de Superficie. Actualmente labora en el proyecto de registro de bienes arqueológicos muebles del Centro INA, Sinaloa. Juan Pablo Sereno Uribe, egresado de la licenciatura en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, titulado con mención honorífica, ha participado en los proyectos Salvamento Arqueológico del Casino de la Selva, Proyecto Arqueológico Chimalacatlán y Rescate Arqueológico Tezoyuca del Centro INA Morelos, entre otros. Ha sido ponente en diversos foros académicos, como en la reunión anual de la Sociedad Americana de Arqueología, la quinta Mesa Redonda de Tasco, entre otros. Ha sido docente también en la licenciatura en Arqueología, impartiendo las asignaturas de Reconocimiento de Superficie e Historia de México. Fue asistente del presidente del Consejo de Arqueología durante 4 años. Actualmente es investigador asociado B del Centro INA Guerrero y director del proyecto arqueológico Piedra Labrada. Ambos nos presentan en esta ocasión Las Trancas, un sitio arqueológico de la Costa Chica de Guerrero. Antes que nada, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Queremos agradecer a los organizadores por habernos permitido estar este día aquí. Bueno, pues vamos a comenzar. Y Pablo va a empezar a platicarles. Bueno, el estudio de la arqueología en Guerrero presenta principalmente varias ubicaciones debido a un primer término a las condiciones naturales del terreno. El nivel de montañas, el nivel tan agreste que presenta, digamos, un recorrido de superficie de investigación sistemática en varias regiones, ha provocado que este sea uno de los estados, me parece, menos estudiados dentro de la República Mexicana, y dentro de todo lo que puede ser el panorama del estado de Guerrero, la Costa Chica carece principalmente de trabajos sistemáticos de investigación arqueológica. Lo que estamos a punto de presentar son las primeras muestras, las primeras evidencias de los proyectos que se han empezado a desarrollar en los últimos 5 años dentro del Centro INA Guerrero, principalmente de 2 formas. El más importante, el que ha generado una gran cantidad de resultados, una gran cantidad de evidencias muy interesantes, que es parte de lo que vamos a presentar ahorita, es derivado del proyecto Atlas Arqueológico de las Costas de Guerrero. En los últimos 3 años se ha enfocado principalmente a la Costa Chica. Es decir, el Atlas formalmente es un proyecto muy grande, por cierto, coordinado por el aquí presidente Miguel Pérez Negrete. Ha tenido una gran cantidad de diferentes investigadores que han participado en él y que han empezado a presentar varios datos que realmente nos han resultado de sobremanera. El asunto es un proyecto muy grande y en los últimos años se ha centrado principalmente en registro de la Costa Chica. Han salido una gran variedad de sitios de diferentes tamaños, diferentes magnitudes, diferentes temporalidades a primera vista. Lo interesante es que la Costa Chica nos está dando muestras de sitios verdaderamente monumentales de los que teníamos amplio desconocimiento. Entonces, formalmente empezamos a tener un buen registro de una gran cantidad de sitios y decidimos dentro del Centro INA, bueno, ya tenemos un gran plan, un gran mapa con una buena cantidad de puntitos. Imagínense, sí, una gran cantidad de espacios exactos. Entonces yo dije, bueno, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Vamos a empezar a conocer sistemáticamente cada uno de estos sitios y empezamos a seleccionar aquellos que presentaban mayor riesgo por desarrollo urbano cercano a la zona o porque estaba, digamos, perdiendo cierta información. Este es precisamente el caso de las trancas. Así fue como empezamos a acercarnos al trabajo de las trancas. Derivado de un recorrido ya realizado, nosotros volvimos a recorrer la zona, encontramos más evidencias alrededor de este mismo sitio que también registramos y empezamos con excavaciones sistemáticas, las primeras que empezamos a generar dentro del proyecto de Costa Chica. ¿Sí? A partir después del proyecto de Piedra Labrada, que es el segundo frente, digamos, que es un sitio muy particular dentro de la Costa Chica,
que sobresale principalmente por la monumentalidad, la extensión y la gran concentración de escultura que hasta ahorita se ha encontrado en Guerrero. Es verdaderamente impresionante. Tenemos por lo menos alrededor de unas 22 esculturas dispersas por todo el sitio. Entonces, al final de cuentas, estos son los dos frentes por los cuales estamos empezando a conocer un poco la Costa Chica en nivel arqueológico de Guerrero. ¿Sí? Entonces, bueno, de los detalles del espacio y del trabajo puntual del sitio de las trancas, les dejo a Cintia. Bueno, pues como comentaba Pablo, apenas es que se está comenzando, yo le llamaría a esbozar el mapa de los sitios arqueológicos que se encuentran en la Costa Chica de Guerrero. Al momento, realizando el análisis desde la temporada 2009, podemos mencionar 21 sitios con petrograbados, 6 concentraciones de artefactos antiguos, 45 sitios con arquitectura monumental, además de un conchero. Entonces, en este mapita de dispersiones lo que podemos observar que son básicamente los asentamientos que están confirmados para la Costa Chica de Guerrero. Aquí una muestra del tipo de asentamientos que estamos localizando. Aquí es en Ayutla, la parte de arriba. Realmente son asentamientos bastante grandes, y como comentaba Pablo al principio, aquí en lo que fue el sitio de las Trancas, lo que fue en la temporada 2010 se había registrado como solamente un montículo aislado con materiales, y después cuando realizamos las investigaciones arqueológicas nos dimos cuenta que el sitio nos estaba rebasando porque tiene una extensión aproximada de 450 hectáreas. Entonces estamos hablando de cosas inmensas, y por eso es que nos estábamos coordinando con el proyecto de Piedra Labrada en este sentido, de tratar de ver qué información nos podía ofrecer las Trancas. Y bueno, vamos a comenzar. Para empezar, las Trancas se localiza en el municipio de Azulín, donde está el río Santa Catarina. En donde se encuentra el río Santa Catarina, y se localiza cerca de 4 comunidades básicamente. Aquí podemos ver lo que son los diferentes asentamientos que estamos localizando. Se localiza cerca de La Bocana, de Playa Suave, de Tres Pelos y de Las Trancas. Entonces realmente el sitio se lo está comiendo la comunidad. De hecho, en algún momento vamos a modificar nuestro título, porque más que nada se trata aquí de hablar de la memoria de la gente actual y la visión que tiene sobre los vestigios arqueológicos, pero obviamente no podemos dejar de lado los datos. Entonces, en este sentido tenemos localizados al menos 13 conjuntos arquitectónicos. Lamentablemente, por el tiempo que tuvimos una temporada de campo de 11 días de campo, realmente 9 días efectivos, lo que pudimos hacer fue aplicar geopesazo de todos los vestigios y para posteriormente realizar un mayor peinado, llamémosle de alguna manera, del asentamiento. Entonces, como podemos ver, Las Trancas se localiza a un costado del río Quetzala, para que así es como le llaman los habitantes de la región, en uno de los meandros del río Santa Catarina. El interés que tuvimos por excavar esta zona, por investigarla, fue básicamente a partir de 2 tipos de naturaleza. Uno, a partir de la conservación. Todos estamos conscientes de cuáles son las metas de INAH, entonces fueron básicamente estos dos: la conservación y la investigación del sitio. La conservación porque, como vemos, las comunidades están comiendo el asentamiento. Esta es una de esas muestras. En la parte de arriba, esta es la plataforma 1. Podemos ver 2 casas habitacionales que están localizadas encima del asentamiento prehispánico. Aquí podemos ver lo que es la comunidad La Bocana, que es el montículo 1, y aquí es donde realmente es una estructura enorme, impresionante, y estamos viendo cómo es que la gente se localiza ahí. Y pues básicamente a este es igual el montículo 1, y vemos que hay una escuela, una especie de templo que se localiza ahí. Entonces, cuando nosotros llegamos a la comunidad, lo primero que hacemos es platicar con la gente, platicarles qué es el INAH, a qué vamos y todo eso, tanto con las autoridades municipales como con la gente de la comunidad. Y ahí básicamente lo que nos dijeron fue: ok, pues a lo mejor aquí había vestigios arqueológicos, a lo mejor vivió aquí alguien, pero su referente inmediato era Teotihuacán, o en todo caso Monte Albán. Entonces la gente decía: esto que tenemos aquí pues no es una ciudad prehispánica, igual y sí vive alguien, pero no. Entonces ahí lo que estamos viendo es un problema de que por una parte ha habido pocas investigaciones en la región, hemos tenido poca presencia. Entonces necesitamos hacer un trabajo no de concientización, pero sí de sensibilizar a la gente al patrimonio arqueológico,
que por otro lado no les vamos a decir que se salgan de ahí, porque ellos viven ahí, son sus terrenos, ¿no? Que es un problema que tenemos prácticamente en todo el país, sino más bien mediar aquí con la comunidad. Y por otra parte, la única, como les comentaba, sus únicos referentes eran Teotihuacán o Monte Albán. Entonces eso también es un problema cuando hablamos de ciudades prehispánicas, porque la gente nos dice que aquí no podían vivir los aztecas, ¿no? Entonces, o sea, que era como algo muy pinchurriento y que cómo podía ser una ciudad prehispánica. Entonces sí tuvimos como en esos 11 días sí tuvimos que hacer como un trabajo muy fuerte con la comunidad. Y aquí vemos otro de los montículos, y que también una comunidad se localiza en la cima. Ahí podemos ver que son lugares que no se han dejado de habitar. Este es el montículo 3. Este es el que registró uno de nuestros compañeros en la temporada 2009, y podemos ver pues parte del material disgregado. Pero bueno, aquí no es para hablar de cosas malas, vamos a hablar de cosas buenas y de los datos arqueológicos que pudimos recuperar pese al mal estado de conservación del sitio. Como les comentaba, en un primer lugar lo que hicimos fueron 2 unidades de excavación. En total realizamos 4, cada una fue de 2 metros por 2 metros, porque nuestra intención académica era registrar una secuencia estratigráfica. Entonces a eso fuimos, y en las primeras oportunidades, en lo que fue las inmediaciones del montículo 1, montamos nuestras 2 primeras unidades de excavación. Aquí básicamente la argumentación que tuvimos para realizarlo en este sitio, en esta parte del sitio, en este sector del sitio, es porque estaba bastante maltratado. Entonces dijimos, vamos a hacer como un tipo rescate y tratar de recuperar una secuencia. Entonces esto fue lo que obtuvimos en la unidad de excavación 1. Lo que obtuvimos ahí, lamentablemente, fue un solo estrato con material contemporáneo, o sea, de todo. Lo que sí obtuvimos fue una muy buena muestra cerámica para comenzar a hacer un cáliz sobre lo que podía ofrecernos el asentamiento, que fueron más de 2000 tepalcates en la unidad 1. Y en la unidad 2, donde sí se registraron 5 estratos, hasta llegar al estrato estéril a 1.5 metros, ahí registramos menor material, casi todo asociado al estrato 2 y al estrato 5. Ahí fueron alrededor de 50 tiestos. Y bueno, a partir de ese primer cáliz que tuvimos, fue que implementamos las unidades de excavación 3 y la unidad de excavación 4. Propiamente, este sector del sitio es en donde localizamos el conjunto arquitectónico 1. En esta parte lo que podemos ver es una arquitectura más, digamos, propia, más tangible, vaya. Entonces lo que estamos viendo es que el patrón arquitectónico, y básicamente de todo el sitio, son plazas que tienen 3 o 4 estructuras que nos están delimitando el espacio, y en este caso también está un juego de pelota en este sector del sitio. Entonces lo que quisimos, para complementar la información que posteriormente vamos a obtener en Piedra Labrada, esperamos que muy pronto fluya el proyecto allá, fue empezar a hacer esta comparación. Entonces lo que dijimos, bueno, entonces queremos investigar ahora un sector del sitio que no esté tan maltratado. Entonces lo que quisimos hacer fue, dado el tiempo que ya nos apremiaba, fue la unidad 2 y la unidad 3 y la unidad 4, que fue aquí en el conjunto arquitectónico. Aquí localizamos 10 estratos, y a partir del estrato 5 fue que ya comenzamos a registrar. Creemos que esto es propiamente la ocupación de la plaza, que consistió en un apisonado de tierra, y debajo se encontraba el firme. Comenzamos a excavar y debajo de este comenzaron a salir los estratos naturales. Entonces, digo, es una deposición muy corta, porque es como aproximadamente 1,5 metros de profundidad, pero hasta ahí ya no nos salió más. Entonces hasta ese momento concluimos la excavación. Cabe señalar que tuvimos muy buen apoyo del Centro INA Guerrero en ese sentido con nuestros compañeros, que no nada más fui yo a la temporada de excavación, sino que sí tuvimos el apoyo institucional. Y a partir de ahí les comento, registramos lo que creemos que es el nivel de ocupación de la plaza, o probablemente un primer nivel. No sabemos si debajo de los 3 metros, que fue lo que excavamos, encontrar algo más, pero hasta donde nosotros le dimos ya no salió ninguna otra cosa. Y aquí una muestra de la excavación. De este lado tenemos lo que es el apisonado, y cuando se comenzaba a excavar el firme, que tenemos ya aquí propiamente. Está el firme, y sobre él un entortado, que parece ser que ese era el nivel en donde se realizaban
las actividades en el espacio abierto. Entonces lo que creemos es que eso nos confirma que el espacio se utilizaba para esto, pero en este sentido cabe señalar que solo con excavaciones, no unidades pequeñas, sino con excavaciones extensivas es que podremos dar pie a una mayor certeza de nuestras hipótesis. Y por otro lado, aquí tenemos una vista parcial del juego de pelota. Estamos aquí en lo que es el cabezal sur, acá se encuentra el cabezal norte, aquí tenemos una de las plataformas y aquí tenemos otra. Entonces lo que hicimos fue implementar nuestra excavación al centro del juego de pelota, también para tratar de identificar como los diferentes niveles de remodelaciones, en fin, ¿no? La secuencia estratigráfica y poder obtener fechamientos, básicamente. Esa era la principal idea, a partir ya sea de la secuencia cerámica o de obtener fechamientos por carbono 14. Cabe señalar que lamentablemente no tuvimos muestras. Entonces sí está bastante removida la estratigrafía y no tuvimos muestras, pero esto fue lo que nos salió. La verdad es que sí nos modificó mucho lo que pensábamos encontrar, porque nos salió una estructura en medio de un área abierta. Entonces, a partir de lo que fue el estrato 5, que parece ser que ese es el nivel de ocupación de la plaza, propiamente como juego de pelota, que está aproximadamente 1 metro de profundidad, después nos comenzaron a salir esquinas de lo que creemos que es una estructura. De este lado, es aquí el perfil, de este lado no se notan bien piedra por piedra, porque al tratarse de arquitectura y que el tiempo apremiaba, no lo excavamos. ¿Para qué vamos a excavar una arquitectura si no la vamos a consolidar? Entonces, en este sentido, por ética, preferimos registrarla. Aquí también colocamos al final de la excavación una capa fina de arcilla y taparla para posteriores investigaciones. Entonces, en este caso, esto es como quedó. Lamentablemente también el tiempo nos jugó malas pasadas, porque si no mal recuerdo fue el huracán Gilberto que a mitad de la excavación nos hizo esto y estábamos excavando con sí, exactamente, sí, no es de Gilberto. Entonces el tiempo también no fue lo más agradable, pero terminamos la temporada de excavación y creemos que con buenos resultados. Bueno, pues vamos a los datos, que es lo que a la mayoría de los arqueólogos, que son igual de histéricos como yo, es lo que nos interesa, y obviamente hablar de la gente, sin dejar de lado esta perspectiva. Permítanme que les lea esto antes de que yo vaya saliendo del tema. En cuanto a los materiales arqueológicos, la cerámica de las Trancas da cuenta de una ocupación prehispánica y virreinal ininterrumpida. En el caso de la época precolombina, los tiestos son tipológicamente muy similares a los localizados en los valles centrales de Oaxaca, en Acapulco, e inclusive hay algunos fragmentos que recuerdan al asentamiento del Mirador en Chiapas. Sumando de la evidencia de las 4 unidades de excavación, en total identificamos 23 tipos cerámicos diferentes, entre ellos los G1, G3, G5, G12, G13, G15, G16, G23, G32, G34, K1, K3, 1 al que tuvimos la osadía de llamarle K3 variedad de impresión, K8, C4, A13 de la clasificación de Monte Albán, además de algunas adaptaciones de los mismos, los cuales denominamos copia K3 rojo sobre blanco y copia G3 pasta café. También se clasificaron tiestos tipo Acapulco rojo, Acapulco pasta fina y algunos materiales similares a los del subcomplejo PAC A del Mirador. Sobre el periodo virreinal, identificamos mayólica bastante parecida a la fabricada en la Ciudad de México y emulada en Puebla y Oaxaca. Los tipos identificados consisten en San Luis azul sobre blanco y San Luis polígono. Considerando únicamente el contenido artefactual, los tiestos asociados a la clasificación de los valles centrales de Oaxaca evidencian una ocupación que iniciaría en el 500 a.C. Esto pues, es bastante tentativo dado el problema con la estratigrafía, y continuaría hasta el 800 después de Cristo, de acuerdo con la propuesta de Acosta, Bernal y Caso. Por su parte, los fragmentos Acapulco rojo y Acapulco pasta fina son diagnósticos del periodo comprendido entre 700 AC y 200 DC en el primer caso, y en el segundo del 200 al 950 después de Cristo. Para el periodo posclásico se reportaron pocos tiestos, algunos vinculados a la Mixteca Puebla y uno que por su acabado de superficie recuerda a la cerámica Plombay. Un caso atípico resultan los similares a la cerámica tipo Mirador con el Charles Brush, ya que están asociados a una temporalidad que va del 1150 al 850 a.C.
De cualquier manera, confrontando estratigrafía y tipología, los resultados sobre la cronología del sitio no son del todo concluyentes, como ya les había mencionado. En el caso de las unidades 1 y 2, esto se debe a que ambos elementos se encuentran notablemente alterados. En la unidad 3 no hay una diferencia clara de periodos, ya que desde el estrato más profundo hasta la superficie se localizaron prácticamente los mismos tipos cerámicos, los cuales están asociados a una temporalidad que principalmente oscila entre los años 500 a.C. y 950 después de Cristo. Los únicos elementos que marcan la diferencia son los tiestos de Mayólica en Mixteca, Puebla, que solo fueron ubicados en los estratos 2 y 3, sugiriendo una ocupación posclásica y colonial en el conjunto 1. En la unidad 4 tampoco obtuvimos una cronología clara al cotejar la estratigrafía con la tipología cerámica, debido a que el material más temprano no se encontró en el estrato más profundo ni el más reciente en la superficie. De hecho, tiestos diagnósticos de periodos diferentes fueron encontrados en un mismo estrato. Esto sin duda es resultado de que solo realizamos excavaciones intensivas y además, lamentablemente, no obtuvimos muestras de carbono 14. De cualquier manera, consideramos que los datos obtenidos en este estudio nos muestran parte de la complejidad del sitio, ya que sugieren que este fue habitado de manera ininterrumpida desde la época prehispánica, al menos del 500 AC hasta nuestros días. Igualmente señalan que el asentamiento era una ciudad muy grande, con arquitectura cívico-ceremonial, donde confluyeron diversas tradiciones arqueológicas. En un primer momento tenemos presencia de la tradición zapoteca de Oaxaca, aunque no descartamos alguna interacción con el lejano asentamiento del Mirador. Al respecto, cabe señalar que Gutiérrez y Pay ya han señalado una similitud iconográfica en la costa del Pacífico que involucra a Guerrero y Guatemala. Posteriormente hallamos incidencia de materiales de la costa central de Guerrero y más tarde presencia de la tradición mixteca. ¿De qué manera fue la interacción entre los habitantes del asentamiento y con otros de lugares cercanos y lejanos que dieron origen a estos restos materiales? Esto es algo que aún no podemos determinar, pero consideramos que esta debe ser la directriz de las próximas investigaciones. Hasta aquí nuestros datos arqueológicos y continuamos con otros datos. Lo interesante en este caso de la cantidad de datos que se están generando es evidentemente dentro del trabajo arqueológico. Como estamos dentro de la Costa Chica, desde un lugar donde no tenemos una gran cantidad de referencias muy claras, volteamos principalmente hacia los trabajos que se están desarrollando en la Costa Chica de Oaxaca, lo cual ha sido interesante porque por medio de analogías estamos obteniendo datos bastante similares a los que el equipo de Arthur Joyce, por ejemplo, está empezando a generar, destacando dentro de la zona del Río Verde, un sitio que está a 45-50 kilómetros hacia el oriente, de la Costa Chica donde nosotros estamos trabajando. Entonces, en este sentido, bueno, además de los datos arqueológicos que hemos estado encontrando, que son similares a los que Joyce está presentando, también tenemos todo lo que son las fuentes, en cierto sentido, históricas, que nos hablan de un relato en el que, por ejemplo, la región de la Costa Chica fue uno de los puntos focales y de atención de los españoles al momento de la conquista. Cuando Cortés, después de conquistar México, lo primero que hace es mandar a Pedro Alvarado hacia la Costa Chica, hacia el sitio de Totutepec, que está entre la región de Costa Chica, Oaxaca, muy cercano a lo que es la región de Costa Chica, Guerrero, por la gran cantidad de ofrendas y productos de oro que de ahí venían. Entonces, formalmente, esto sí nos habla de esta ocupación continua, formalmente desde el preclásico, como está diciendo Cintia, como los datos lo están presentando, y una sobreocupación dentro de los mismos espacios que se está generando no solamente en Guerrero, sino que también se complementa con aquello que tenemos dentro de la zona de Oaxaca. En este sentido, lo que es la región de Totutepec, tenemos una gran cantidad de similitudes con lo que nosotros estamos viendo dentro de los asentamientos en la costa chica de Guerrero. Por ejemplo, está el increíble mito del señor Ocho Venado, Garrajahuap, que son los que funda formalmente Totutepec. El señor no era de descendencia noble, entonces tiene, digamos, que legitimizarse en Cholula, y a partir de ello tiene una serie de diferentes batallas y diferentes conquistas para probar una serie de elementos, y después llega a fundar Totutepec. En este caso, en el Códice Colombino, vemos a este personaje sobre el juego de pelota, haciendo ciertas ofrendas, ciertos sacrificios, y lo curioso es que estamos encontrando una buena cantidad de sitios dentro de la Costa Chica en Guerrero con una enorme cantidad de ofrendas, de juegos de pelota. Este es el glifo de Totutepec, que de hecho es el más grande dentro de las láminas del Códice Colombino. En este caso es el Códice Colombino que estamos utilizando de referencia. ¿Por qué? Porque también aparece este personaje que es un jorobado,
que también lo vemos en sitios de la Costa Chica, como el caso de Piedra Labrada, donde podemos ver a lo mejor estas similitudes de mitos de creación que se pueden estar desarrollando dentro de la región. Entonces, son los elementos a nivel analógico que podemos empezar a generar. Este es uno de los juegos de pelota más grandes de Piedra Labrada, donde en esta región se han encontrado la gran mayoría de la escultura del sitio. Y lo curioso es las similitudes con aquello que se tiene dentro del códice. Por eso estamos utilizando formalmente el códice colombino, que también nos habla de diferentes periodos formales, ¿no? Porque hay otro códice que habla del mismo tipo de hazañas, que es el Mutal, que de otra manera no tiene las mismas, el personaje no aparece un personaje robado, y podríamos hablar de diferentes periodos dentro de mitos de creación. Pero de otra forma, lo que es interesante es que lo estamos empezando a ver en ciertas analogías dentro de los sitios. El caso que nos compete en este momento es empezar a generar más datos mucho más claros, mucho más profundos en diferentes sitios de la Costa Chica, para poder empezar a corroborar y a refutar formalmente todo lo que se está generando de conocimiento en toda esta región, que formalmente no se ha conocido, entonces que no se conoce. Entonces, a nivel de responsabilidad es impresionante, porque bueno, no tenemos realmente grandes referencias alrededor sobre las cuales basarnos, ¿sí? Entonces, es la puntita del iceberg, así lo que estamos viendo básicamente aquí. Pero bueno, en fin, este es parte del proceso que, aparte, como tú me estabas contando hace rato, que está comenzando. Tenemos, digamos, 5 años de estar realmente entrando a trabajar la Costa Chica de una manera un poco más sistemática. ¿Sí? Y bueno, continuando con qué pasó con la Costa Chica, una vez, digamos, después del periodo, de cuando comienza el periodo de conquista, virreinal más bien, en este sentido, pasado el periodo de conquista, lo que tenemos es que la Costa Chica comienza a ser un crisol, bueno, o continúa siendo un crisol. Al llegar nuevas tradiciones, nueva gente de nuevos lados y comenzar a mezclarse ahí, porque cabe señalar que los asentamientos grandes virreinales no se localizó alguno cerca del sitio donde nosotros estamos, sino los más cercanos, o sea, nuestro referente sería la ciudad de Oaxaca, Cajitequera, ¿no? O sea, no tenemos como muchos lugares en donde sentar bases de qué fue lo que pasó, y que Tututepec y toda esta región era una zona, se describe, muy rica, muy grande, muy vasta, y que realmente estamos viendo los asentamientos y parece que sí, pero a lo largo del tiempo parece que se perdió esa tradición oral. ¿Y qué pasó ahí? O sea, hubo una mezcla tal de gente, o esa es al menos nuestra hipótesis, que como que se fue perdiendo esa memoria sobre los asentamientos, o si la gente está ahí, al menos los ve ajenos. Viven ahí, pero no sienten, no piensan. Bueno, no es que no piensen, o sea, saben que están o a lo mejor en un sitio prehispánico, pero no tienen un apego a los vestigios arqueológicos. Y también porque tienen miedo en el otro sentido de que muchas veces el INAH en otros lugares se ha agradado la fama de que vienen y nos van a quitar las tierras y nos van a correr de aquí, ¿no? Digo, fama bien ganada. Digo, yo trabajo en el INAH, pero todos sabemos de lo que adolece el instituto. Entonces, en este sentido, cuando llega el periodo virreinal, la Costa Chica sigue siendo un hervidero de gente, parece ser, que es lo que estamos viendo también en la época prehispánica, que estamos viendo cosas de los valles centrales de Oaxaca, estamos viendo cosas de Acapulco, y al momento del contacto, cuando hubo la expansión del imperio azteca, entonces también tenemos por un lado a los yopes, que no dejaron entrar ahí a los aztecas, y tenemos el señorío de Tutepec. Entonces es un hervidero de gentes que continúa hasta la actualidad, y más cuando comienza en Acapulco lo que fue el Galeón de Manila, pues comienzan a llegar gente de otros lados, e incluso pues que comienza a haber gente de Asia, y que se ha reportado para el lado de la Costa Grande, Manzanilla lo ha hecho, que hay comunidades filipinas que comienzan a vivir allá. No sabemos si de este lado que vayamos a encontrar, digo, parece que actualmente no, pero al menos arqueológicamente en ese sentido la Costa Chica pues nos brinda muchas oportunidades de investigación, ¿no? Y también tenemos las comunidades afromestizas actuales, ¿no? Pero en ese momento gente afro que llegó a vivir a la Costa Chica, y que nutrió a su vez las tradiciones prehispánicas, pese a que la población fue devastada por las enfermedades y pues por la serie de devastaciones que se hicieron al momento de la conquista. Y actualmente, ahora volvemos, ya comenzamos a cerrar todo esto de los datos prehispánicos. Hace rato escuchamos aquí a la compañera que nos estuvo hablando de las tradiciones Ngepa.
hay comunidades en donde hay un apego a los vestigios arqueológicos. Y digo, pese a que, por ejemplo, en este altar, MEPA, por ejemplo, nos comentaba sobre las tradiciones actuales. Nosotros hicimos un recorrido en Ayutla, en una comunidad MEPA que se llama El Camalote, y en un sitio que se llama Plan Mixteco localizamos estos altares. Pues cabe mencionar que era un sitio arqueológico, o sea, cuando estuvimos viendo, inclusive nos salió uno de estos ídolos que ellos siguen utilizando, incluso los vieron y se los llevaron a esta altar, porque ellos lo siguen integrando a su cotidianidad. Y con eso no queremos decir que hay una continuidad ininterrumpida de las tradiciones prehispánicas, sino que a lo mejor hay una fusión, pero en otras comunidades, no así el caso de las Trancas, hay una apropiación de los vestigios arqueológicos para decir, bueno, ok, porque incluso ellos decían, estos son nuestros antepasados, o sea, ellos son los que nos permiten estar en contacto con nuestros antepasados, y los altares, que cabe decir que son estructuras prehispánicas, es en donde ellos se hacen sus rituales para el cambio de autoridades. Entonces ellos actualmente se legitiman a partir de su vinculación con el pasado. Entonces los vestigios arqueológicos aquí son pasado, presente y futuro de las comunidades. Aquí tenemos otra vez esta continuidad y esta valoración del patrimonio arqueológico, que les comentaba que en el caso de, aquí tenemos al arqueólogo que nos ayudó en las excavaciones y le brinca el güerito, sin afán de ser grosera, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que tenemos es, esta es la comunidad de las Trancas. Lo que tenemos es que aquí tenemos que trabajar, ya sea como investigadores, como INE, no sé cómo llamarle, en ese sentido de apropiación de la gente del patrimonio, pero no en un sentido de para que nos dejen trabajar, ¿no? Sino también para que ellos mismos lo cuiden. A final de cuentas, ellos son los que viven ahí, entonces, pero también nosotros podemos aportar nuestro granito de arena platicando con la gente. Entonces, en este sentido, todo este rollo que les aventé de datos arqueológicos, bla, 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 la gente me decía, sí, eso a mí qué, ¿no? Entonces, lo que nos pusimos a hacer básicamente era cuando iban niños, porque nos preguntaban qué están haciendo, les enseñábamos los tepalcates, o sea, una serie de acercamiento a la comunidad para irle integrando y que siente el sitio como suyo. Y aquí sí tratar de no llevar un discurso político, porque lo malo es que luego ahí surgen los problemas, sino porque ellos viven ahí. Entonces, presente y pasado se fusionan en el sitio arqueológico de las Trancas, ¿no? Básicamente. Entonces ya, ahora sí para terminar. Hasta ahora hemos presentado los resultados de las excavaciones arqueológicas en el sitio de las Trancas. De acuerdo con los datos, consideramos que es tangible la incidencia de tradiciones zapoteca de la costa central, de la costa central de Guerrero, mixteca y tal vez hasta chiapaneca en el asentamiento, lo que quiere decir que los pobladores del área se relacionaban con habitantes de sitios cercanos y distantes, que experimentaban y conocían su mundo. O sea, básicamente lo que nos quiere decir al encontrar tepalcates, que nosotros ahorita creemos que son de otros lados, antes de alocarnos y aventarnos a decir que es comercio, lo primero que desde nuestra perspectiva podemos decir es, esta gente conocía su geografía y conocía al resto de la gente que vivía alrededor de ellos. Por una parte, dada la cercanía del sitio Las Trancas con la región de la Costa Chica oaxaqueña y también del sitio arqueológico Piedra Labrada, es normal suponer que varios de los contactos culturales de dicha ciudad prehispánica tuvo fueron con poblaciones desarrolladas en el actual estado de Oaxaca. Dentro de los principales asentamientos que se establecieron en la Costa Chica del estado de Oaxaca destacan Tutepec en las márgenes del río Verde. ¿De qué manera fue esta interacción? Es algo que a la luz de los datos aún no podemos contestar, pero la pregunta sigue en el aire para posteriores instancias de investigación. Siguiendo con la evidencia material, la incidencia de las cerámicas mayoristas apunta a una presencia virreinal en el sitio, aunque al igual que en el caso anterior, todavía no podemos establecer el proceso social que dio como resultado a la deposición de restos de losas que creemos son de prestigio. Arqueológicamente, Las Trancas nos deja más preguntas que respuestas, las cuales sin duda solo podrán comenzar a responderse hasta llevar a cabo sendas temporadas de prospección y excavación, realizadas mediante un registro de campo sumamente minucioso que a su vez no deje de lado la constante reflexión sobre la naturaleza de los datos. Finalmente, nos resta decir que la temporada 2012 del Atlas Arqueológico de las Costas de Guerrero dio cuenta de una amplia ocupación en el sitio, aproximadamente desde el año 500 a.C. hasta el periodo colonial y la actualidad, lo cual nos muestra que la Costa Chica ha sido y es una región poblacionalmente diversa y compleja, pero sumamente fascinante, donde el pasado y el presente se fusionan y se asoman a flor de tierra. Muchas gracias.
Bueno, como nadie quiere preguntar, primero les voy a comentar de la cosa arqueológica. Sí. El hecho de que hicieron un pozo al centro de la cancha, igual que Paul, igual que yo, y pues sí encontramos estructuras. En el caso de la Organera, es un cajón de relleno para emparejar el piso. Ahí tendrían que ver si es lo mismo. Sí. Bueno, ahora con respecto a la cerámica, está horrenda, verdaderamente, igual que la mayoría de la de Guerrero, pero me quedé con la duda, esto que decías tú de la cerámica de Acapulco, o sea, la Acapulco burda y la Acapulco fina, solamente llega hasta ¿dónde? ¿Cómo? ¿Hasta qué estrato? O sea, es Costa Grande hacia Michoacán, costa hasta donde llega, pasando Oaxaca hasta donde llega. Esa es una. Y luego no me fijé qué fechas dijiste para esta cerámica. A ver, busca tus apuntes. Sí, y digo, aquí le doy la cita también de dónde saqué el dato. En este sentido, digo, no me quiero obviamente escudar, me declaro completamente neófita en Guerrero. Yo llegué ahí y comencé a hacer las investigaciones, pero así me declaro completamente neófita. Del 700 al 200, 700 antes de Cristo al 200, en el caso del Acapulco Rojo, y al Acapulco Pasta Fina del 200 al 950 después de Cristo. Y mis fuentes son Ecol y Cabrera de 1990. Ecol, Bailanes. Sí. Ahora, en las trancas, sí, mencionaste que más o menos calculan que empiezan 500 antes de Cristo. Y la figurita olmeca, ¿dónde salió? No es de ahí. No. Ah, qué dichosa. No es de ahí. Sí. Con razón. No es de ahí. Pero sí hay un sitio cerca, muy cerca ahí, que es el Zapote, que sí tiene varias figuras olmecas. Ajá. Sí. Pero ustedes en las trancas no detectaron nada. No. El Zapote está más cerca de la costa. Es hacia Marquelli, sí. Hacia Está pegadito Marquelli. Ah, ok. Está cerca de San Juan de los Nieves. Ajá. Sí. Bueno, y luego esta cuestión que, por desgracia, los arqueólogos de Lina tenemos que ver, es, como decías tú, no concientizar, sino sensibilizar a la gente, porque nosotros vamos a una temporada chiquita o larga, y los que se quedan son ellos. Y los que tienen problemas son ellos. Sí. Entonces, sí es una situación delicada, y precisamente por eso nos sentimos tan a gusto en este seminario en el cual vienen antropólogos sociales, etnólogos, lingüistas, etcétera, porque su opinión nos es muy útil. ¿Sí? La gente que vive en estos lugares, efectivamente, pues no tiene ni por qué enterarse de que están encima de un montículo. Sencillamente lo que están haciendo es lo que hicieron sus antepasados, de asentarse en la parte alta por aquello de las inundaciones, los huracanes o lo que sea. Pero esto es un trabajo, yo pienso, interdisciplinario. Claro, con buenos antropólogos sociales, ¿no? Claro. Que debemos de ver. Ahora, es muy terrible, pero pues esto de ver las casas, los tanques de agua, las iglesias, las escuelas encima de los montículos, es el pan nuestro de cada día. Sí, claro, en todo el país. Entonces, ¿cómo ves comparado las trancas en el sentido de que empiezan a sensibilizar a la gente con los de Piedra Labrada? Pues es un estilo de gente bastante similar. De hecho, estamos teniendo ahorita una muy buena respuesta con la gente de Piedra Labrada, a pesar, digamos, de que bueno, se les comentó, el proyecto de Piedra Labrada empieza ya, digamos, a popularizarse a principios de este año, cuando se firma un convenio con el instituto y se pretende la apertura del sitio al público, con un proyecto que a mí se me hace desde el principio una visión muy ambicioso de la ubicación de toda una comunidad.
y a pesar de ello, bueno, el que nosotros hayamos ido a presentarnos junto con el gobierno del estado, nos presentó una muy buena carta y como que la gente estuvo bastante tranquila. Ahora, el problema evidentemente, así como aquí fue el huracán Gilberto, fue en este caso, ahora vino Manuel y pues no solamente se llevó caminos, puentes y demás, sino se llevó el presupuesto de Piedra Labrada, entre varias de las cosas, ¿no? Entonces ahorita hay una gran cantidad de prioridades dentro del estado, más que el proyecto de reubicación. Entonces empezamos esta temporada con el programa de empleo temporal, a trabajar en la comunidad, y lo primero que nos dijeron fue, bueno, y no nos iban a poner camino, y no nos iban a poner las casas, y no dijeron que cuando íbamos a llegar íbamos a tener toda esta cantidad de cosas. Entonces el problema muchas veces es que también nosotros como arqueólogos a veces entramos, me parece, de una forma medio errónea a los sitios, porque pues digamos como actitud política, ¿no? Como si fuéramos políticos tales, ¿no? Y prometiendo infraestructura que pues no compete al instituto, no compete al propio investigador. Eso es parte de muchos de los problemas que hemos heredado de alguna otra manera en Piedra Labrada por medio de las visitas anteriores, ¿no? Me parece que en alguna ocasión en el mismo sitio una arqueóloga llegó prometiendo un museo y prometiendo lo de la reubicación cuando ni siquiera se había hablado o planteado esto con el gobierno del estado de alguna manera, ¿no? Entonces hasta parece que la gente firmaron algunas hojas y estuvieron muy de acuerdo y demás. Entonces eso también va mellando mucho la presencia del instituto o la imagen del instituto entre estas comunidades. Entonces yo creo que el reconocer primero que nada los límites, primero del investigador, de tu trabajo, de qué es, hasta dónde puedes impactar y cómo es que puedes colaborar con ciertas acciones dentro de la comunidad, es fundamental. Es decir, a mí desde el principio me quedó claro que si es complicada la reubicación, lo que no tiene que ser complicada es la coexistencia de ambas partes, ¿sí? Entonces no llegar a decir que no, y que no se puede hacer esto, que no se puede hacer aquello, sino llegar a decir cómo sí se pueden hacer las cosas y cómo sí podemos coexistir tanto el sitio con la misma comunidad. Eso yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales, y sobre todo, por ejemplo, con programas de empleo temporal, nosotros estamos tratando de investigar 2 o 3 estructuras que están ubicadas dentro de áreas comunales para no interferir dentro de las casas o las parcelas de la misma comunidad, sino también pretendemos reparar algunas cosas de la propia comunidad que puedan permitir una mejor coexistencia y sobre todo convivencia con la comunidad. Pero sí, no ha sido fácil. Además, la presencia del instituto en la zona es arqueológicamente prácticamente nula. Es decir, tenemos una gran cantidad de problemas donde la gente hace absolutamente lo que quiere dentro de los sitios, que también en este caso ha sido curioso, porque todas las comunidades que se vieron mucho más afectadas por las lluvias generalmente no estaban encima de los sitios. Aquellos que estaban encima de los sitios están perfectos. ¿Verdad? Entonces sí, pero sí ha sido complicado en ese sentido, y hasta ahorita creo que las bases que estamos sentando, por lo menos con la comunidad de Piedra Labrada, pues van por buen camino. El chiste es empezar a generar otro tipo de trabajos que es con el gobierno del estado y demás, porque sí están muy a la expectativa de qué va a pasar, si les van a poner camino o no. Entonces, bueno, eso Guilla no lo puede hacer, ¿no? Eso le toca al gobierno del estado. A ver, un último comentario. Sí. Un último comentario. Me extraña que hayas dicho que el haber ido con funcionarios del gobierno fue como algo que los respaldó. Sí. Porque digo, que todavía siguen creyendo en su gobierno. No, el hecho es que nos respaldó. ¿En qué sentido? En que nosotros, sí, yo creo que aquí el respaldo formal en este caso fue que cada uno de los personajes se evidenció sobre las labores dentro del sitio. Es decir, aquellos que van a hablar de la reubicación y del camino y del puente y de infraestructura mayor y demás, son obras públicas y la gente del gobierno del estado, no nosotros. Nosotros cuando llegamos vamos a hablar de otro tipo de cosas. Entonces, ese respaldo es algo, es decir, vamos separándonos, digo, a unos niveles, ¿no? Bueno. Está bien interesante. A mí me gustaría hacer un comentario sobre materiales. Los grises, sí, muy oaxaqueños, se extienden bastante sí, en Chilapa. sí. Yo tengo mucho material muy oaxaqueño. Inclusive los ha visto Gary Feynman y dice que casi son salidos no necesariamente hechos, pero sí, muy parecidos a los sí, del Valle de Oaxaca.
un comentario sobre el Acapulco Rojo. Es muy controversial el Acapulco Rojo. En primer lugar, casi cualquier sitio, la mayor parte de los materiales son rojos. El Acapulco Rojo no está bien caracterizado. Es una definición de los 40s, sin caracterización química, física de su hechura, de los materiales. ¿Y hasta qué grado es viable, ¿no? Lo mismo que el rojo cerca de Oaxaca? Habría que tener cuidado con esto, yo creo. Inclusive yo no sé dónde está dónde están los materiales de eco. ¿De qué? De eco. En colecciones, ¿no? Con Quiroz, No lo sé. Habría que ver en las ceramotecas. Porque sería interesante buscar esos materiales y hacerles análisis y tratar de caracterizarlos. Y creo que, según yo me acuerdo, son un poco más tardíos los que ponían el clásico. Pues justo en ese sentido no nos aventuramos a hablar de comercio o de ese tipo de relaciones, porque justo, bueno, cuando estuve revisando la bibliografía y viendo todo este sentido de la definición de Ecol, y justo es lo que pasa en otros lados donde Ecol trabajó. Y digo, aquí en Acapulco, él vino a México, parece que de luna de miel o una cosa así, llegó a Acapulco y fue una cosa, pero un fin de semana, ¿no? Entonces es el problema de no darle continuidad a las investigaciones en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, lamentablemente yo también ya no me encuentro ahí, entonces por eso es que estamos vinculados también con el proyecto arqueológico de Piedra Labrada, para que de ese sentido se le dé una continuidad a la investigación y tratar de ir viendo todas estas interrogantes. Y en este sentido a mí me parece fundamental datos duros. Digo, voy a sonar muy a la old school, pero datos duros. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? Petrografías, químicas de suelos, o sea, pero primero, definir bien los sitios a partir de prospecciones, excavar los sitios de manera extensiva en serio, y a partir de tener ya una secuencia estratigráfica clara, hacer esas tipologías que nos van a caracterizar al sitio. Digo, obviamente sí apoyándonos de otras regiones, que en este caso fue lo que hicimos, porque pues, no se sabe nada de la región, entonces ¿qué hacemos? Apoyándonos de lo que hay alrededor. Pero sí nos hace falta esas bases sólidas para comenzar a construir esas interpretaciones, y no estamos haciendo castillos en el aire, ¿no? Bueno, claramente se necesita cronología. Claro, es lo básico. Distribución geográfica. Sí. El objetivo era como presentar una pequeña muestra de lo que nos espera en Costa Chica, ¿no? Si apenas hacemos 2, 3, 4 pozos, salen semejantes cosas, hacemos 2, 3 recorridos, nos salen semejantes sitios. Es un poco evidenciar el potencial a nivel arqueológico que desconocíamos en muchos sentidos de la Costa Chica. Y por ejemplo, en el caso de Tututepec, el hecho es que incluso la ubicación misma del sitio es, por ejemplo, hasta cuestión de debate ahorita entre la gente de Oaxaca, ¿no? Y si uno compara las excavaciones que se han hecho alrededor de la ciudad de Tututepec y lo compara con aquello que se dice en las fuentes, pues el sitio es verdaderamente pobre, triste y bastante feo. Exacto, y bastante feo. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que del lado de Guerrero, cerca del río Santa Catarina, la monumentalidad de los sitios es de cuidado, es impresionante. Y con eso no quiere decir que estemos buscando Tututepec. No, simplemente es decir, bueno, pues si estos cuatro están buscando y dicen hay una gran cantidad de controversias, y bueno, nosotros tenemos realmente sitios ampliamente monumentales. Digo, el mismo Piedra Labrada tiene 5 juegos de pelota, y uno de ellos tiene un arroyo muy cercano. Sí. Bueno, cambiando un poco el tema ahora a lo que es colonial. Efectivamente, Costa Chica sí es una ruta con el comercio transpacífico de la nao de China, y Costa Chica conectaba con Oaxaca y era una ruta bastante frecuente, y este pueblo es una de las visitas obligadas para ir haciendo el camino, era parte de los caminos. Entonces sí hay mucha presencia novohispana, y sí también hay colonias filipinas documentadas también ya. Sí. De hecho, varias de las propuestas incluso es que de hecho el oro formalmente que se presume que presenta Cortés venía incluso hasta de Colombia. No tanto, pero eso se presume decir. De hecho, ese es Gerardo Gutiérrez el que lo dice. Tú ya nos dijiste.
Pues te acuerdas de cuando dicen del oro en Colombia o algo así, sí. y que se largan todos los españoles para allá. Sí. Perú, sobre todo Perú, en la fiebre de Nos formación. dio una ponencia sensacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades por su trabajo tan meticuloso, pero sí me encantaría que me dijeran, en su mapita de colores hay una delimitación territorial que es de los Yopes. Me gustaría saber cuál es su bibliografía o sus fuentes utilizadas para delimitar ese territorio. La verdad ahí sí se los dejo porque de último momento sí apliqué el Wikipedia solo. Hay momentos en que se tiene que aplicar y dada la premura. Y digo, básicamente que mi fuerte pues es lo arqueológico, pero sí queríamos como darle este rango, o sea, dejar en claro que el sitio tiene una ocupación amplia y más o menos dar un panorama, pero la verdad es que al menos yo no estoy especializada en esto. Ahí sí tendríamos que recurrir a gente como Miguel, que más ha trabajado en este aspecto. Sí, porque ya dijeron que eso era nada más una simulación, no era un territorio que no pudieran conquistar, sino era una simulación. Era parte del sistema ideológico que estaba. No, pero dale el micrófono. Así. Ahí te Bueno, de acuerdo con los trabajos que hemos hecho con Raúl, Yopixingo no era tan grande, era un poquito más. Un municipio nada más. Sí, y la provincia de Tepecuacuilco era mucho más amplia, que era mucho más abajo. Y el Imperio Mexica estaba creando una ideología que justificara el poder a través de las famosas guerras floridas. Y las fuentes documentales hablan desde la época de Moctezuma y Camina, que ya proponían que a Yopixingo lo consideraran como dentro de las famosas guerras floridas o Xochillaoyo. Nada más que en ese momento dicen que está muy lejos. Entonces nosotros consideramos que lo fueron integrando ya más o menos después de en la época de Ahuixo, ya muy tardío, perdón. Entonces, porque Ahuixo es el que también conquista lo que va a ser la provincia de Cihuatla. Y prácticamente, desde mi punto de vista, Yopixingo es desde Coyuca de Benítez hasta el río Nexpa y más o menos por el río Mitlán. Ese va a ser que después de la conquista española se divide en dos provincias, la provincia de Acapulco y la provincia de los Yopes. Pero tiene que ver mucho con la explotación que sufrió el estado de Guerrero entre el río de San Luis Oaxatlán y el río Balsas, que se encontró oro. Hubo mucho movimiento de los españoles en la década de los 20 y hubo mucha explotación. Y ahí vienen las famosas epidemias, que todos vamos a ser epidemias, y va a haber va a despoblar. Ahora, lo que tú estabas diciendo de que la gente de la Costa Chica no siente como suyo. Bueno, yo me refiero específicamente en esta comunidad, no toda. Espérame, deja comentarte algo. Cuando con Raúl estábamos elaborando el mapa de Tlapa, conforme íbamos bajando hacia la Costa Chica, ya era difícil ubicar los pueblos, porque ya en la parte indígena perfectamente están los nombres, los topónimos de los pueblos, pero conforme íbamos bajando, ya tienen nombres muy diferentes a los nombres originales. La razón es por la despoblación que hubo de la población, de la población indígena, y que después se empezó a sentar una serie de gentes de otro tipo, los negros, los filipinos que han de China, y prácticamente se llenó de esa parte de gente negra. Y a eso yo atribuyo que se pierde esa identidad que ustedes, esa relación de propiedad. Complementando un poco lo que usted acaba de comentar, incluso la gran mayoría de los sitios, de las comunidades que están encima de los sitios, se fundan más o menos alrededor de 1920, de 1920 para acá, y son ya completamente gente muy distinta, muy diferente, racial y hasta tradicionalmente. No
no hay tantos indígenas, no hay gente que hable de ciertos dialectos formales. Sí, luego en la época del dominio español pues está la hacienda San Marcos, que no está muy estudiada. Yo conozco una tesis de una persona que fue mi alumna, y había 12 ranchos, si no mal recuerdo, hacia la Costa Chica, y también ahí hubo presencia hubo otro movimiento de Guerrero en la década la primera mitad del siglo pasado. Era muy famoso la Costa Chica por la asesina que había allí, que esa la empezaron a producir en la hacienda de San Marcos para lo de la nao de China, y me platicaban que era muy salada, pues para que aguantara, como el pescado que venden en seco, que es demasiado salado. La asesina también era muy salada, pero era una carne muy suavecita, me parecía carne de venados. Sí, pero yo creo que por eso es la no identidad. No, y hasta complementando lo que también comenta desde prehispánica, lo que es interesante que hemos más o menos encontrado, y como que es un patrón que se repite dentro de Guerrero. Desde las fuentes se dice que Tuxtepec de hecho desaparece, es decir, la gente migra hacia Oaxaca por las epidemias y porque empieza a abandonarse formalmente de toda esta región. Y Arthur Joyce comenta que para el posclásico formal dentro de Oaxaca, los fines del posclásico, la gente ya no está en los sitios. Hay un abandono fuerte de la región de la Costa Chica en Oaxaca, cosa que por medio de similitudes estamos más o menos viendo patrones similares en el estado de Guerrero, en la Costa Chica de Guerrero. Sí, una despoblación fuerte desde el posclásico para acá, porque incluso no hay asentamientos grandes, formales, ciudades formales del virreinato en esta región. Sí, en cuanto a Yotlitzinco, los invitaban los mexicas a las fiestas, pero iban, según las fuentes dicen que llegaban ya a medianoche y estaban en un lugar ocultos y se iban también ya después. Entonces era parte del juego político que hasta la fecha todavía se usa en partes, ¿sí? No es algo nuevo. Y bueno, ya para finalizar en este tipo de comentario en la parte actual, otro de los factores que también hay, por ejemplo, en la comunidad que vimos, es que hay también muchos chicanos que deportaron. De hecho, con la gente que estaba trabajando con nosotros, ahora sí que les muestro la fotito, mis queridísimos niños en la temporada de excavación no hablaban español. Por ejemplo, este muchachito que estaba agarrando el celular, yo le tenía que hablar en inglés porque no hablaba español. O sea, no hablaba español al momento. Lo que sí me sabía hablar en español era que le pagara, ¿no? La jornada. Pero de ahí en fuera, o sea, también hay un desapego, porque hasta vean incluso en la fotografía, ¿no? El muchacho no se siente ni siquiera integrado en la comunidad. O sea, sí es hijo de la gente de la comunidad, pero la gente que se fue a Estados Unidos y ya no regresó. Nació allá, creció allá y de repente llegan redadas y él ni siquiera tuvo oportunidad de sacar sus documentos y va de vuelta a México, y pues es un país que no siente suyo, una comunidad que no siente suyo. Entonces, sí es un problema muy fuerte el desapego a los vestigios. Y hubo un atolón de apaches también en la época de Porfirio Díaz. Por eso leí una danza de los apaches en la Costa Chica. Sí, me comentaban de la danza de los apaches. Cuando la hacienda de San Marcos la van a porque la hacienda de San Marcos tiene importancia por la nao de China. Cuando la nao de China perdió importancia, pues la hacienda empieza. Y era también productora de sal, vendía sal al circuito minero de Sultepec, de Mascaltepec. Entonces, ya a fines del siglo XIX, compra, cuando es presidente de la República, Juan Álvarez la compra, la hacienda San Marcos. Compra, nomás paga los impuestos. Tengo el documento, ahí está documentado eso. Entonces, después la tiene su hijo, pero después se la expropian y luego quieren colonizar y traen gente del norte. Y por eso hay una danza apache por allí, que viene de allí. ¿Cómo aprender? Siempre.
Yo quería preguntar si se ha encontrado el códice del reino de la Mixteca Baja que yo descubrí en San Pedro y Cayán en 1957. Yo presenté al entonces secretario de la ENA, que era alumno, presenté fotos de ese, que él dijo, esas son propiedad de la escuela, y me las quitó. Y las entregó a Caso. Y Caso era el director del INE en ese momento. Y después supe que Asuntos Agrarios había confiscado ese códice en San Pedro y Cayán, y no sé si ha aparecido por algún lado en estas fechas. Era un mapa que era un círculo de pueblos comunicados por caminos. Y San Pedro y Cayán estaba un poco al noroeste del centro de ese círculo, según me acuerdo. Y por tradición San Pedro y Cayán era el centro ceremonial del reino de la Mixteca Baja. Tenía notaciones en español con los nombres de los pueblos abajo de los glifos. No sé si esto ha aparecido. Yo transité algunos de esos caminos que eran como el ancho para el paso de un carro y hasta con peralta y drenaje. No sé si se ha seguido o se ha encontrado algo sobre esto. No sé si alguien aquí tenga noticia. Creo que para los asuntos que ustedes tratan sería relevante este códice, ¿verdad? ¿Cómo se llama el códice? No tiene nombre, o que yo no le puse. Tal vez el que lo consiguió le puso nombre, no sé. Pero era un mapa prehispánico del reino de la Mixteca Baja, misma que conquistó a Pedro de Alvarado, ¿verdad?, de primera conquista después de la Ciudad de México. Y algún sacerdote que se fue allá a ese reino durante el siglo XVI probablemente, hizo anotaciones en el códice dando en español, bueno, en notación europea, los nombres de los pueblos. ¿Y no tienes fotos? Las confiscó la escuela, el secretario. Y no sé qué pasó, no sé si Fernando Cámara vive todavía. Tenía fama su closet, que estaba repleto de cosas. Me devolvió una parte de lo que recogió, pero nunca me devolvió todo. Y según supe, mis fotos se fueron a dar con Caso. La biblioteca de Caso está en la Biblioteca de Antropología e Historia, en el Museo de Chapultepec. No sé si algo haya aparecido ahí. Es una búsqueda que quería hacer, llevarlo en la biblioteca. Y si no, con Pepe Ramírez. Sí. Ese sabe todo. Sí. Que también hay cosas de Caso en la biblioteca de antropólogos. Sí. Claro, está el fondo Caso. Sí. Buenas tardes. José Atilano. Cintia, solo una pregunta. Se dan cuenta que no soy arqueólogo. Luego, ¿verdad? ¿Hay algún nombre en específico para determinar esta cerámica con la que ustedes identifican presencia mixteca en el sitio? Así, lo que pasa es que vimos más que nada por los acabados de superficie, los colores, todo este aspecto es lo que
lo que empezamos a localizar, y sobre todo la relación con Tututepec, o sea, la relación con el lado mixteco de Oaxaca es que nosotros presentamos esa posible hipótesis, ¿no? Ah, es una hipótesis. Sí, claro, no, todo lo que estamos presentando aquí son hipótesis porque, como les comentaba hace rato, es la puntita del iceberg, ¿no? Fueron trabajos que hicimos, o sea, en 10 días, 9 días, o sea, con eso no podemos presentar algo, pero para nada concluyente. Digo, así como existe una cerámica o un estilo teotihuacano, claro, por decirlo de alguna claro, manera. claro. Sí, lamentablemente ahora sí que la cerámica mixteca estaba en muy mal estado de conservación, incluso ni siquiera puse fotografía aquí, porque sí se caracteriza por tener esta policromía, este brillo, o sea, sí brinca luego la cerámica. ¿Cuáles serían entonces los rasgos de esta cerámica que hipotéticamente identifican como mixteca? Sumamente bruñida, digamos, tipo, que le llaman como tipo códice, tiene policromía, entonces eso sería, que es similar a los códices, vaya, por eso le llaman así, tipo códice. Con eso. Sí, similar a los códices mixtecos. Y bueno, no sé si. Que no encontraron. Gracias. Bueno, en ese sentido también el chiste es empezar a generar datos un poco más duros con trabajos sistemáticos no solamente en una zona, sino en diferentes regiones. Por eso decíamos al principio, el primer sitio que empezamos a trabajar es las trancas dentro de Costa Chica de una manera un poco más sistemática. Pero a partir de aquí hay planes para seguir trabajando en varios sitios que ya tenemos registrados en la Costa Chica e ir sumando los datos, ¿no? Más lo que sumemos en Pía Labrada y el resto, podemos tener un panorama un poco más claro. Pero este es así como el primer trabajo formal que se está haciendo en la costa. Un comentario, pues felicidades por su exposición, antes que nada, muy interesante realmente, y darse cuenta de que estos lugares con este fruto tan exuberantes que siguen encontrándose y tratar de preservarlos y conservarlos arqueológicamente, ¿no? Bueno, un dato que yo quiero comentarles es que, aparte de que utilicen el códice colombino, sí, que yo, o sea, no solamente hay que encuadrarnos en una sola área, sino abrirla, les recomiendo que chequen el Azuyo 1 y Azuyo 2. Ajá, muy importante, porque ahí también defienden mucho estos lugares, y utilizar las fuentes, ¿no? Bueno, aparte de las que ya comentaban. Sí. Y bueno, pues felicidades. Sí, muchas gracias. De hecho, en este caso, así como muy particular, ¿no? Por supuesto vamos a considerar una gran cantidad de fuentes y muchos documentos, porque como contábamos hace rato, así como vamos sumando de las excavaciones y de los datos que tenemos, pues hay que sumar de todas las fuentes y todos los elementos que hay alrededor. El caso del códice colombino, porque ni siquiera presenté cosas del Mutar ahorita, es por la presencia de un jorobado en una escultura en Pía Labrada, que eso fue lo que nos llamó mucho la atención, y esto nos permitiría decir, bueno, por medio de estas analogías, dentro de decir, este ejercicio de sumar los elementos o los datos de las fuentes con aquellos elementos que vayamos encontrando a nivel arqueológico, nos va a permitir entender un poco mejor el sitio. Pero como el ejercicio, como un ejemplo del ejercicio que estamos creando, es decir, en el caso del colombino muy particular existe un jorobado y curiosamente se repite también en el... Ahora, exacto, no sabemos si es el mismo o no, y podríamos estar hablando de mitos de creación, de diferentes elementos temporales, en fin, ¿no? Porque son cosas que ya después, con más datos, con estratigrafía, con datos, podemos empezar a dilucidar, ¿no? Digamos, un poco más claro. Es que, por el hecho de que encuentres un jorobado, no vaya a ser lo mismo. Ojo, pero tenemos similitudes, tenemos ciertas similitudes que nos podrían orientar más o menos como un indicio. Así es, en ese sentido queremos ser como muy cautelosos, y porque se ha dado mucho, ¿no? En toda la arqueología. Encuentras algo y luego con las fuentes lo interpretas y ya es. Entonces, en ese sentido, pues hay que tomarlo con pinzas. Primero, antes de hacer cualquier antología, datos. Los datos y clasificaciones de material, reclasificaciones de material. Entonces, esto es un primer acercamiento. Como Javier nos decía, bueno, el problema muchas veces de los arqueólogos, que generalmente, me queda muy claro, que además estando desde la vitrina de repente del Consejo de Arqueología me tocó ver una gran cantidad de cosas en ese sentido, pero sí nos tachan de una gran cantidad de choreros impresionantes. En muchas ocasiones tienen enorme cantidad de razón, de verdad, yo soy el primero que lo dice, por supuesto. A mí podríamos decir así, porque a mí desde chiquito me dijeron que en la arqueología uno puede decir lo que quiera realmente. Lo importante es cómo lo compruebas.
Entonces, el hecho es ese, es decir, ¿qué elementos realmente tenemos para comprobar todas aquellas fumadas o lo que sea que de repente decimos? Es decir, ¿de dónde? ¿En dónde está? Y presente nosotros, como arqueólogos, además que trabajamos con datos y con materiales, el chiste es presentar los datos y aquí están las muestras. Sí, ¿no? Por eso sí también hay límites muy claros que hay que realmente considerar en este aspecto. Sí. Como decía la doctora, la arqueóloga Reina, o sea, multidisciplinario para que haya esta. Y aquí, pues, por ejemplo, nos ayudaron porque pues, también nosotros no somos especialistas ni en puentes ni en otras cuestiones. Buenas tardes a todos. El Atlas surgió más que nada por un problema de cobertura que teníamos hace 5 años, 6 años, no sé cuántos años, que en ese entonces había 1950 sitios registrados para el estado de Guerrero, solamente 37 para la Costa Chica. Jamás nos imaginamos la gran cantidad de información que iban a aportar tanto Israel como Cintia, al grado de que hay unas problemáticas que se nos antojan y que se nos hacen jugosas, ¿no? Por ejemplo, el problema olmeca, que tenemos sitios olmecas en la Costa Chica con arquitectura, hacia lo que es San Marcos y hacia Pedra Labrada, las Trancas, todos tenemos sitios olmecas. El problema de otros, la cerámica rojo, Acapulco Rojo, hasta donde llega, están más vinculados a los sitios montañeses como Tehuacalco, o que pasa hacia la región de la costa, las salineras milenarias que están también en la Costa Chica, y también el problema de los yopes, que se ha manejado como un desdejamiento de los tlapanecos, y ver cuáles serían sus fronteras, de lo que hablamos hace rato, porque estamos acostumbrados a fronteras rígidas, pero posiblemente lo que sean fronteras suaves, ¿no? Fronteras blandas, ¿no? No necesariamente una línea que pasaba y marcaba un territorio, ¿no? Un río o una línea imaginaria. Hasta ese punto los yopes han sido bastante escurridizos en esta región. Cuando vimos Cerro de los Cimientos, se acuerda del sitio de Cerro de los Cimientos, una fortaleza impresionante en Tecuanapa, yo me estaba saboreando, ¿no? La fortaleza yope, ¿no? Resulta que los sitios del epiclásico no tienen vinculación con los yopes, y en sitios del postclásico que hemos encontrado en esta región o tienen cerámica azteca o soportes homorfos o cerámica negro sobre blanco. No encontramos nada diagnóstico que pueda ser así asimilado a un desarrollo cultural propio, ¿no? Lo que sucede por ejemplo en la Cuenca de México, Azteca 3 lo usaban desde Tlapanecas, desde Tepanecas hasta Colma, Cocanos y Curvas, ¿no? O sea, el material arqueológico, o sea, el artefacto es usado por varias etnias. Es que nos rebasa, porque sí que era el problema hace muchísimos años, ¿no? O sea, un tipo cerámico que construimos como arqueólogos no es similar a una etnia prehispánica. Ya lo sabemos, pero hasta les damos nombres de sí, exactamente. Entonces, en este sentido, por eso era lo que yo les hablaba, ¿no? Que la cosa no es rígida y desde ya encontramos estos tepalcates que además ni sabemos si están bien definidos, la tipología cerámica, y decir, la gente de allá eran rutas comerciales, bla, bla, bla. O sea, no sabemos, lo que sabemos es que esta gente conocía la región en la que estaba. ¿Por qué? Porque la vivía, experimentaba. Y desde mi perspectiva, nosotros tenemos una visión más social de la gente, más de gente, ¿vale? Y en suma, pues lo que hemos encontrado en la Costa Chica, cuando han encontrado los muchachos, de manera vana, es que los sitios son impresionantes, son grandísimos. No solo Tierra Labrada, las Trancas, está la secundaria Torres Valet, ¿no? Que parece ser que es clásico, también es muy grande, el sitio del Capulín, que es que Tehuacalco, se queda así por el Chicharito, cualquiera. O sea, por donde desde San Marcos hasta Soyún, los sitios son impresionantes. ¿Qué pasó en la Costa Chica? No sabemos. Eso sí nos ha sorprendido en la Costa Chica. Mientras más recorridos hacemos, es la monumentalidad nos asombra más. Así es. Sí, estructuras, estamos hablando de estructuras, plataformas de 6 metros para arriba. O sea, son cosas de serio. Sí, y a nivel pues, ya social, pues vamos. Este proyecto da para muchos años, ¿no? Trata de entender cuál es la complejidad de tantos grupos que hubo ahí durante todo el tiempo, o sea, diacrónicamente y sincrónicamente. Exacto. Así que nuevas generaciones apuntes. Nuevas generaciones. Más o menos, ¿cuántos sitios tienen registrados ahora en Costa Chica? Más de 90, ¿no? Sí. Más de 100 sitios. Más de 100, sí. De 37 más. De 37, sí. Y apenas empieza. Exacto. Entonces, el chiste, como comentaba Miguel, el chiste ahora, bueno, ya sabemos dónde están y o sea, bueno, ese es el principio. Es un trabajar, o sea, ponerlos es un trabajar, pero el chiste es empezar a conocerlos muy puntualmente en toda una secuencia estratigráfica, en materiales y demás, y esto nos podría llevar hasta replantear análisis de material y hacer una gran cantidad de cosas. Y la ventaja de la Costa Chica en este caso es que
no tenemos ni idea de y no se sabe absolutamente nada, y referencias no hay muy cercanas, excepto las que está sacando el equipo de Costa Chica en Oaxaca. Es lo más cercano que tenemos, que es nuestra ventana al mundo, como le dije el otro día. De Río Verde. De Río Verde. Y a partir de allí andaremos más. Pero falta mucho también. Pues muchas gracias.